Todo esto es dentro de la serie Caminando, Viviendo en el Poder del Espíritu Santo. Y este tema que estamos viendo se llama Dejemos ¿qué? Las cosas de niño. O dejemos las cosas de niños. ¿Te acuerdas que San Pablo así lo expresó en la epístola a los Corintios? Dice, cuando yo era niño, ¿qué más? Hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto se refiere también no solamente a lo natural, pero se refiere a lo espiritual. En lo espiritual tenemos una cita base que es San Juan, capítulo 21, versículo 18. Si alguien quiere leerlo en voz alta en este momento, por favor, le voy a pedir ese favor, si se pone en pie y lo lee en voz alta, bien fuerte. Aquí estamos viendo una diferencia entre lo que es ser niño y ser adulto o ser viejo aquí, y que se está refiriendo, claro está, en una forma o en una manera natural, pero también se está refiriendo en una forma o en una manera espiritual, porque está diciendo, cuando tú eres niño, cuando eres más joven, ibas y hacías, ibas a donde querías y hacías lo que tú querías. Hacías lo que te daba la gana porque eras niño, porque eras joven. Pero la característica de alguien que crece, alguien que madura, alguien que es viejo en el sentido que lo está mencionando San Juan, o alguien que ha madurado, es alguien que no está buscando lo suyo propio, pero que está buscando la voluntad de Dios, y muchas veces la voluntad de Dios involucra que ya no hagas tú lo que tú quieras, pero que tú hagas lo que Dios quiera, que tú hagas la voluntad de Dios. Y muchas veces involucra que tú vayas a un lugar donde en tu carne no quieres ir, pero que tú sabes en tu espíritu que allí debes ir. Y que están involucradas muchas veces personas, elementos humanos o circunstancias que van a llevarte o van a orientarte a ir o a hacer algo que la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios quieren, pero que muchas veces tú no vas a querer. ¿Me estoy explicando? Ahí se refiere la madurez espiritual. Ahora, hay 3 puntos que nosotros estamos desarrollando aquí. Vimos el número 1, que fue, debemos desarrollar nuestros sentidos espirituales. Te voy a decir cuál es el segundo punto. Para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, nuestra mente debe ser renovada continuamente. Y el tercer paso que nosotros vamos a ver es que para alcanzar la estatura de la plenitud debemos apartarnos de nuestro egocentrismo. Y luego vamos a la conclusión. Mira, yo sé que los últimos servicios y las últimas pláticas que nosotros hemos tenido, especialmente de este tema, no han sido, que digamos así, como muy suavecitas, han sido como muy
fuertes, porque tenemos que enfrentarnos a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, para decidir si seguimos caminando como niños en Cristo o decidimos dejar las cosas de niños y crecer. ¿Cuántos de los que están aquí quieren crecer espiritualmente? ¿Verdad? Porque crecer espiritualmente no es tener más años en el Evangelio. Esa es una edad cronológica dentro del Evangelio, pero crecer espiritualmente quiere decir que tú te decidas a dejar las cosas de niño y entonces que tú crezcas. Se necesitan 3 cosas para que nosotros crezcamos. Número 1, debemos desarrollar nuestros sentidos espirituales, que ya lo tocamos bastante bien. Número 2, debemos dejar que nuestra mente sea renovada continuamente, o nuestra mente necesita ser renovada continuamente para poder crecer a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Y número 3, debemos apartarnos de nuestro ¿qué? Egocentrismo. Vamos a desarrollar principalmente el último punto acerca del egocentrismo. Vamos a tocar los últimos puntos acerca de nuestra mente. ¿Qué es lo que tenemos que renovar de nuestra mente? Si abres tu Biblia, por favor, en Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Lo tiene? Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es este siglo? O sea, no quiere decir que es el siglo XX, no se está refiriendo al siglo XX. A este siglo es a este mundo. Esta palabra, aquí en este momento, siglo, es una palabra griega, que es la palabra cosmos. Cosmos. No cosmos con C, porque cosmos con C, pues es el cosmos, las estrellas, los astros, ¿verdad? No, es cosmos con K, aunque la misma palabra cosmos con C viene de esta palabra. Pero este siglo o este mundo es la expresión cosmos con K, que significa un sistema que se gobierna sin Dios. Un sistema humano que se gobierna sin Dios. Ahora bien, está diciendo la Escritura, no os conforméis a este sistema que se gobierna sin Dios. ¿Qué quiere decir? No os conforméis a este sistema que se gobierna sin Dios. No habla de conformidad como decir, yo no me conformo con esto, pero quiero más. O sea, no habla en este sentido de conformar. Conformar, en el sentido de Romanos, habla de tomar la forma de. Es decir, si tú eres llamado a ser cristiano, a ser hijo de Dios, tú tienes la naturaleza de Dios y debes distinguir la forma que toma el mundo que se gobierna sin Dios y la forma que toma el reino de Dios. Tienes que identificar que hay una diferencia de maneras, diferencia de formas, diferencia de actitudes. ¿Cuántos distinguen la manera de actuar, la manera de pensar, la manera de dirigirse
del mundo y que es una manera diferente a la del reino de Dios. ¿Cuántos distinguen esta diferencia? ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre cómo el mundo piensa, cómo el mundo razona, cómo el mundo actúa y cómo el reino de Dios, como los hijos de Dios, dice la Escritura, necesitamos pensar, actuar, dirigirnos? ¿Cuántos saben que hay una diferencia? A esta diferencia se está refiriendo San Pablo cuando dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no tomen la forma de este cosmos, no se conformen, no tomen esa forma del sistema que se gobierne sin Dios, sino, dice aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que debe haber una renovación continua de nuestra mente. Nuestra mente necesita ser renovada continuamente. Necesitas descubrir que muchas veces tu mente ha estado viciada conforme el sistema que se gobierna sin Dios. Hace algunas semanas mi esposa y yo teníamos pues una plática con una persona que pastorea una congregación, y dentro de esta plática ella decía que Dios le estaba guiando a algo muy específico con esa persona como pastora de una iglesia y su congregación también. Dice: lo que Dios me ha estado guiando es que durante el día de repente me detenga y cheque lo que estoy pensando en ese momento y lo anote. Y luego sigo mi trabajo y de repente como que sorprendo a mi mente, ¿verdad? Como que, hey, ¿qué estoy pensando? Y otra vez anota lo que tú estás pensando. Y luego sigue el día y luego otra vez anota lo que estás pensando. Bueno, después de unas 25 veces que hagas eso, vas a saber lo que normalmente tu mente está pensando, en qué está involucrada tu mente, y eso te va a dar la seguridad de pedirle al Señor la capacidad de renovar tu mente, porque te vas a dar cuenta que tu mente necesita ser renovada. ¿Cuántos saben que su mente necesita ser renovada, relavada, relimpia, desenconchambrada? Necesitas darle una limpia, pero no de las de San Pedro, una buena limpia, ¿verdad? Las limpias de San Pedro te dejan limpio de lana, ¿verdad? Pero la limpia del Señor te van a dejar libre. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si quieres crecer en el Espíritu, si te has decidido dejar las cosas de niño, necesitas renovar continuamente tu mente de las cosas de la carne, separarlas, que no te conformes al sistema que se gobierna sin Dios. ¿Cuántos saben que es muy diferente el camino de la carne al camino del Espíritu? Dice Romanos capítulo 8, versículo 7 y verso 8. Romanos 8, verso 7 y verso 8. Si yo hiciera una pregunta, y bueno, de hecho la voy a hacer, aunque si yo diera la opción de que se identificaran y que levantaran la mano o no levantaran la mano, pero si yo hiciera una pregunta y diría, bueno, en este lugar, ¿cuántas de las personas aquí se consideran, fíjese bien la pregunta, ¿cuántas personas aquí se consideran cristianos
espirituales. ¿Cuántos se consideran cristianos verdaderamente espirituales? Y cuando yo llamo cristianos verdaderamente espirituales, quiere decir cristianos guiados por el Espíritu Santo, cristianos que andan en el Espíritu, que caminan en el Espíritu, que saben escuchar la voz del Espíritu Santo, que están siguiendo adelante en el Espíritu, porque en la Biblia menciona cristianos espirituales, ¿o no dice San Pablo? Vosotros que sois espirituales, ¿sí? Bueno, ¿quién de aquí sois espirituales, verdad? Yo creo que cuando hacemos esta pregunta, y bueno, muchos de, ay, gloria a Dios, somos espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Pero un cristiano espiritual es el que camina en el Espíritu. Ahora, si yo preguntara lo otro, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí consideran que son cristianos carnales? Que andan en la carne, que piensan en la carne, que caminan en la carne. Diríamos, pues, ¿quién sabe quién? ¿Verdad? Porque nosotros somos, pero bien espirituales. No os hagáis, dice San Pablo, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, versículo 7 y verso 8. En voz alta. Y los que viven según la carne, me ayuden en voz alta, por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estamos llamados a ser cristianos carnales o cristianos espirituales. Pues cristianos espirituales. Cristianos donde mora el Espíritu. Pero siendo honestos, siendo sinceros, ¿cuántos cristianos no podemos saber como ese poderoso Hijo de Dios, con un gran llamado de Dios, con una presencia del Espíritu de Dios increíble, que manifestaba una fuerza brutal cuando el Espíritu de Dios se manifestaba? ¿De qué personaje crees que estoy hablando? De Sansón. ¿Te acuerdas de Sansón? ¿No era el único de Dios en quien el Espíritu Santo se manifestaba y desarrollaba una fuerza descomunal? Que ganaba batallas contra los filisteos y que él solo derrotaba a 300 madianitas y a cientos de filisteos. Y sin embargo, era un cristiano carnal. Sí, se manifestaba el Espíritu porque el Espíritu era fiel. Y cuando se requería la manifestación del Espíritu, ahí estaba la fidelidad de Dios manifestando el poder descomunal. Pero durante la mayor parte de su vida, dime en qué caminaba. ¿Caminaba en el Espíritu o caminaba en la carne? Caminaba en la carne. Todas las cosas que a él, como un nazareo, nazareo, sí, no nazareno. Nazareno es de Nazaret, pero nazareo era el que tenía el voto del nazareato. Él como nazareo tenía muchas reglas que no debía hacer o de lo que debía hacer, del sistema a que él pertenecía, y que él no se tenía que involucrar al sistema del mundo. Y sabes que todas, absolutamente todas las cosas que no debía cometer, las cometió. Y todas las cosas que debía hacer, no las hizo. Y al final de su vida quedó ciego, pelón. Bueno, eso de pelón, no fue por obra natural, ¿verdad? Así que no se ofendan muchos de nosotros. Pero quedó pelón porque le cortaron el pelo
¿La fuerza la recibía del pelo? ¿O de qué la recibía? Que sí era el pelo el que tenía la fuerza. No, no era el pelo. El pelo era una señal de que tenía un voto con Dios. Y no debía cortarse el pelo. Claro que su voto lo había roto en miles de formas y de maneras. Yéndose tras las rameras, uniéndose en yugo desigual con las filisteas, haciendo pacto con otros pueblos. Había roto su pacto. Pero un punto de su pacto no lo había roto. Ese era su pelo. Y por causa de ese único pacto que había hecho con el Señor, todavía el Espíritu Santo se manifestaba en él. Pero cuando él dejó que aquel instrumento del enemigo cortara, rapara su pelo, entonces el Espíritu Santo se apartó, no porque estaba ahí por causa de su pelo, pero por causa del pacto que sus mismos padres habían hecho con él, y él mismo había hecho con el Señor de no cortarse el pelo. En cuanto le cortaron el pelo, se cortó ese pacto. ¿Y sabes en qué se convirtió? Se convirtió en el hazmerreír del pueblo filisteo. Y ahí lo ves empujando aquella rueda de molino, ciego, sin fuerza, sin la presencia de Dios. Y aún allí, cuando él se acordó de su pacto con el Señor, Dios tuvo misericordia y Dios le devolvió la manifestación de su presencia, pero le costó la misma vida. Recargado a esas dos columnas, él tiró con fuerza y se derrumbó aquel edificio, pero fue la última oportunidad que él tuvo. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántas personas no pueden estar hoy en día en ese punto, clamando por la misericordia de Dios, pero porque han cortado su pacto con el Señor? Y Dios, siendo fiel, todavía ahí está presente para escuchar a aquel que está clamando: ten misericordia de mí. Como decía el salmista David, después de reconocer su pecado, después de que había andado en la carne, después de que se había apartado del Señor, y cuando estaba allí el profeta Natán, y con convicción David le dice: Señor, lávame más y más de mi maldad, perdóname, límpiame, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación. Sabes que cuando una persona anda en la carne, comienza a perder muchas cosas, como identificación de parte de Dios, comienza a perder su gozo de salvación. ¿Sabes que el gozo de la salvación es característica de aquellos que saben que su nombre está escrito en el libro de la vida? Tal vez puedan gozarse de muchas otras cosas, pero han perdido el gozo de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dependen de circunstancias para obtener gozo, ¿verdad? Tal vez dependen de que se saquen la casa del TEC, pero no hay muchas casas para que puedan recibir gozos continuos. Tal vez se gozan de que una necesidad les sea suplida, pero en cuanto se te suple una necesidad, ya está presente la otra necesidad, y esa persona no va a tener un gozo permanente. Una persona que camina en la carne es una persona que ha perdido su gozo y ha perdido muchas cosas de parte del Señor. Manifiesto es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Si tú identificas que has perdido todo eso, hay que checarnos, porque tal vez no estamos caminando en el Espíritu, estamos caminando en la carne. Si tú quisieras ver si estás caminando en el Espíritu o en la carne, dice San Pablo, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Qué son las obras de la carne? Vamos a verlas para que no se nos escape ninguna obra de la carne. Gálatas, ¿lo tienes? Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienes? Digo pues, verso 16, 5:16. ¿Lo leemos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice que son manifiestas. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí estamos caminando en la carne? Si estamos caminando en estas cosas que están descritas aquí continuamente, todos los días, no me digas que estás caminando en el Espíritu. Manifiestas son, dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos quieren dejar las cosas de niños? Dejar las cosas de niños es dejar las cosas carnales. Dejar las cosas de niños no es que tú y yo conozcamos mucho de las cosas espirituales. Podemos ser teólogos y tener doctorados en la Biblia y licenciaturas del CEPIL, pero eso no nos va a hacer espirituales. Espirituales nos va a hacer si caminamos en el Espíritu. ¿Cuántos de los que están aquí están decididos a caminar en el Espíritu? Yo sé que estas pláticas no son muy populares, pero sí son bíblicas y sí son de parte de Dios. Colosenses capítulo 3, las últimas dos citas nada más. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Lo tienen. Después de Filipenses, Colosenses capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienes? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiero preguntarte, ¿dónde estás poniendo tu mira todos los días? ¿En las cosas de arriba
o en las cosas de la tierra? La respuesta es para ti. 2 Corintios 10:5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. El último punto, rápidamente: para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, debemos apartarnos de nuestro egocentrismo. ¿Qué quiere decir egocentrismo? Egocentrismo, que nos centremos en el yo. Todo el universo tiene un centro: yo. Todo gira alrededor de mí. Todo lo que sucede es para mí, por mí. Se habla en cuanto a la fe para recibir nosotros, porque está centrado todo en nosotros. Y no me malinterprete, Dios sí quiere bendecirnos, pero la fe es para vivir, porque el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a su alma. Si tú quieres deshacerte del egocentrismo, comienza a orar por los demás, comienza a pedir para los demás, comienza a interceder por los demás, comienza a bendecir a los demás, comienza a expresar cosas buenas de los demás y para los demás. Pero si todo está yo, mí, me, conmigo, esto es una señal de que estamos centrándonos en nosotros, y eso se llama egocentrismo, y es una señal de inmadurez espiritual. Y cuando nosotros rebasemos ese egocentrismo, nosotros vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de las almas perdidas, de orar por los que están perdidos, de orar por los demás, de gozarnos con los demás, de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora, de gozarnos con el que se goza, pero vamos a salir de nosotros hacia los demás. Y bueno, cada uno de estos 3 puntos valía 33.3, porque la mayor calificación es 99.9. ¿Qué sacamos en cuanto a madurez se refiere? ¿Qué tan maduros estamos o qué tan inmaduros nos encontramos? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, la verdad, me falta madurar, me falta madurez? Esa es la verdad. No he llegado a la plenitud de la estatura del Señor Jesucristo, y el llamamiento que Dios está haciendo a su iglesia es que crezcamos todos hasta la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Me estoy dando a entender. El próximo tema que yo quiero tocar, y te lo voy a nombrar, este no lo vamos a tocar el día de hoy, pero el próximo miércoles, para que podamos animar a otras personas a venir a este tema que va a comenzar el próximo. Es de la serie de Vivir en el Poder del Espíritu Santo y se llama Expulsando Demonios. Ese es el tema, expulsando demonios. El miércoles pasado, en la ciudad de Cuautla, Morelos, llegó al final de las clases del centro de entrenamiento para pastores y líderes, llegó una muchacha endemoniada. Llegó una muchacha que llevaron 2 hermanas, estaba poseída.
se había salido de los caminos del Señor y había quedado embarazada mientras estuvo en el mundo. Después se casó con esa persona, pero la persona con la cual se casó es espiritista, y entonces ella en toda esa lucha quedó poseída de demonios. Y sabes que hubo algunas circunstancias, algunos elementos que me mostraron en la liberación que hubo de esa muchacha, que la iglesia del Señor Jesucristo necesita aprender a expulsar demonios. Y muchas veces necesita aprender a expulsar los demonios que andan oprimiendo nuestras propias vidas o familias o congregaciones. ¿Cuántos creen que aquí en esta Santísima Iglesia de la Nueva Esperanza está atacada por demonios de división, de celos, de envidia? Pero normalmente no identificamos los demonios. Identificamos a veces a las personas que pueden causar problemas o conflictos. No son las personas, sí son personalidades. Se llaman demonios. No se llaman diablos, porque diablo solo hay uno y ese es Satanás. Pero demonios, vamos a hablar acerca de ese tema. No le vamos a dar gloria a los demonios, vamos a expulsarlos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Acércate con el que está a tu lado, atrás, adelante, haz un grupo con esas personas. Podemos pasar unos minutos orando, intercediendo por esa persona, por esa familia, para que Dios bendiga abundantemente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú bendigas a esta persona, que bendiga su casa, su familia. Bendice esta congregación, Señor, y bendice todo, Señor, tu pueblo, pero sobre todo, Señor, haznos instrumentos, herramientas para extender tu reino. Decidimos, Padre Celestial, decidimos crecer en el Espíritu. Decidimos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes para madurar hasta la plenitud de la estatura tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, llena con tu Espíritu Santo la persona que está a mi lado. Sacude, Señor, el polvo carnal que hay en nuestras mentes, en nuestra vida, en nuestro corazón, para que andemos en el Espíritu, Señor. Padre Celestial, nos arrepentimos de continuar caminando como niños espirituales. Yo sé que tú dices que aprendamos a ser como niños, pero tú lo estás diciendo, Señor, como niños en cuanto a limpieza, en cuanto a pureza, en cuanto a apertura, en cuanto a claridad. Como niños, Señor, pero en nuestra manera de vivir y de pensar como personas adultas, crecidas, Señor, maduras. En el nombre de Jesucristo, Señor, acompáñanos en esta noche. Comienza a bendecir a la persona que está a tu lado, empieza a bendecirla, declara las bendiciones del Señor.